El final de la carrera de Kobe Bryant me parece un ejemplo perfecto de cómo un equipo puede fallar a su jugador franquicia. Con 5 anillos y sobre todo con apenas 31 años, a Kobe todavía le quedaban unas pocas temporadas para seguir alargando su legado. Sin embargo, una vez conquistó el quinto en 2010, no volvió a ganar nada durante las siguientes 6 temporadas. Los Lakers cometieron muchos errores en esos años, y algunos muy graves. Hoy vamos a charlar sobre cómo Los Ángeles Lakers le fallaron a Kobe Bryant en los últimos años y cómo fueron incapaces de darle un equipo competitivo. Es evidente que la figura de Kobe Bryant está repleta de éxito en el equipo. Llega siendo un chavalín a una franquicia muy competitiva en la que debe ganarse los minutos. 3 años más tarde es titularísimo y otros 3 años después ya tiene su primer three-peat. Una etapa con Shaq gloriosa que dio pie a una transición compleja. Tras varios fracasos sonoros y muchas críticas, apareció Pau. El equipo se rearmó y conquistó 2 campeonatos más. Con 31 años y solo 14 temporadas ya eran 5 anillos. Había margen para seguir soñando. Que sí, las lesiones podían asomar la patita en cualquier momento, pero por edad, proyecto, la ciudad en la que estaban y la capacidad del equipo, quizá vendrían todavía más títulos. El escenario era idóneo después de todo. A los jugadores les encanta Los Ángeles, una ciudad tremenda en una franquicia histórica, y además podían jugar con un jugador que también estaba en el Olimpo de las leyendas. Eso sí, no todo era idílico. La plantilla que gana el título en 2010 está formada por jugadores mayores. Pau, Barnes, Fisher, Odom o incluso el propio Kobe ya pasaban de los 30. El mejor momento de forma poquito a poco se iría diluyendo. Por otro lado, precisamente en verano, Kobe se operó de la rodilla, y eso nunca es bueno. Cuantas menos operaciones pase un jugador, mejor que mejor. Y luego se sumó el drama de Phil Jackson. Tenía muchas ganas de marcharse a otro lugar, y la temporada 2010-2011 iba a ser su última como entrenador. El talento y el bloque del equipo seguía ahí, y aunque un buen sector de gente apostaba por el three-peat, la realidad iba a ser bien diferente. Los problemas empezarían incluso antes de arrancar la temporada. La operación de Kobe provocó que su forma de entrenar cambiase. Con su cambio lo hizo también la de los Lakers. Tal como sucedía con Jordan, Bryant era ese jugador que buscaba llevar al límite al resto y presionaba para llevarlos al máximo nivel. Sin embargo, con su recuperación hubo un cambio de planes. El equipo lo iba a tener trabajando en otras cuestiones como su condicionamiento y sesiones extra de gimnasio y pesas, lo que provocó que la intensidad general de los entrenes bajase porque no había una estrella exigiendo al resto dar el 200%. Lo que es la regular season mal no la empezaron, pero tras unos pocos meses, poco a poco los fuegos iban apareciendo. Para Navidad, Kobe estaba tremendamente frustrado con la plantilla y varias derrotas dolorosas no ayudaron. Tuvo gestos negativos contra sus compañeros, contra el staff y empezó a mostrarse mucho más irritado públicamente. En pista jugaba de manera egoísta. Fuera de ella criticaba el nivel del equipo y excusaba su comportamiento. La verdad es que esto era un mal presagio. Cuando algo empieza a romperse dentro del vestuario, quizá no estalla de un día para otro, pero lo va a acabar haciendo. Aunque en este contexto desfavorable lograron ganar 57 partidos, pero los playoffs iban a ser otra historia. Seguían siendo muy favoritos tanto para los fans como para los medios, porque a fin de cuentas venían de ganar 2 títulos consecutivos, y también con una gran cantidad de partidos ganados. Así es como vencieron a los Hornets de Chris Paul en 6 partidos, y entonces llegaron las semifinales contra Dallas y Dirk. Los barrieron con un 4-0, tirando 2 ventajas interesantes y con una paliza de estudio. Es una serie en la que los Mavericks jugaron muy bien y fueron los justísimos ganadores. Un 4-0 no se hace de casualidad. Pudo ser una sorpresa un resultado tan abultado, pero confirmó todos los males que ya se estaban viendo. Y no se iba a quedar ahí, claro. Phil Jackson cumplió su promesa y se retiró tras esta durísima derrota. Uno de los mejores entrenadores de siempre lo dejaba. Esto fue otro motivo para desestabilizar aún más el vestuario, y creedme, a Kobe no le hizo ninguna gracia. Por cierto, si queréis las mejores camisetas NBA como estas que yo tengo aquí atrás y que debería ir cambiando de vez en cuando, Fútbol UFO es vuestra solución. Con el código DECAS tendréis un 8% de descuento. Podéis pillaros camisetas de Kobe y creedme, es una tienda fantástica. Llegan en 2 o 3 semanas, la calidad es bastante buena, el precio está muy bien y es donde yo compro las mías. Si hay algún problema tenéis mi correo para contactarme y pensad que ellos me pagan para que yo haga estos vídeos y estas promociones, así que está de categoría. Recordad, 8% de descuento con el código DECAS, más abajo en los enlaces podéis ver que las promociones se actualizan y a veces son mejores, y mientras sigamos charlando de Kobe. Si creíais que la fiesta se iba a acabar solo por esa salida de Phil Jackson, bueno, durante años hubo muchas disputas internas en la familia Bass. Jerry, el propietario original a sus 78 años, ya estaba mayor, y mientras Jim y Jenny, sus hijos, no se ponían de acuerdo en nada. El equipo, a todo esto, tenía que seguir funcionando. Es aquí cuando se cometen una serie de errores importantes que lo desestructuran todo. En primer lugar, Mike Brown es contratado. Tras ser despedido de Cleveland, fue una decisión particularmente cuestionada por Kobe, porque no le quería ahí. Pero además de esto, tuvo lugar otro evento particularmente catastrófico, el veto del traspaso de Chris Paul. En un movimiento bastante grande, en Los
Ángeles se podrían juntar dos de los mejores jugadores exteriores de toda la competición. Iba a ser una locura, un traspaso que hubiese supuesto un terremoto para la NBA. Chris Paul estaba listo y estaba preparando su mudanza, incluso había hablado ya con Kobe. Todo estaba prácticamente listo para anunciarse. Y entonces David Stern lo vetó. Dijo que no, que ese traspaso no se iba a hacer. Esto sucedió porque en ese momento la NBA era técnicamente propietaria de los Hornets. La intrahistoria de este movimiento es muy complicada, pero se acabó vetando fundamentalmente porque alguien tenía que comprar a los Hornets e iba a ser todavía más difícil tras un intercambio tan malo. Esto da para otro vídeo completo, pero bueno, quedaos con que fue un palazo. Pasaron de poder tener uno de los mejores dúos de toda la NBA a básicamente destrozar la moral de Odom, al que tuvieron que traspasar poco tiempo después, y sobre todo terminar de reventar un vestuario que necesitaba cambios, no un intento cancelado de ello. Además, la salida de Lamar facilitó darle más minutos a Bynum y tuvieron que cambiar el rol de Pau, quien perdió relevancia y con el paso del tiempo se sintió menos cómodo y más quemado. Lo que se dice una cagada en toda regla. Pese a todas estas cosas, los Lakers ganaron 41 partidos de 66 posibles en la temporada cortada. Ya no eran esa fuerza arrolladora, y aun con todo esto encima, no lo hicieron tan mal. Aunque eso sí, también hubo más movimientos cuestionables. Traspasaron a Fisher por Jordan Hill y consiguieron también a Ramon Sessions. Los dos pasaron sin pena ni gloria por el equipo, siendo considerados dos malos traspasos. Por otro lado, los problemas de Kobe con el equipo no estaban ni cerca de acabar. Tras casi liar la parda en primera ronda, pasando de un 3-1 a un 3-3 contra Denver, estalló contra todo el equipo. Siendo el animal competitivo que era, y además jugando uno de esos partidos enfermo, vino a decir que el único jugador con el que contaba y en el que podía confiar plenamente era Metta World Peace. Consideraba que era el único que de verdad se esforzaba tanto como él, y al resto los consideraba pues unos flojos. Lograron superar a los Nuggets, pero os podéis imaginar cómo de contaminado estaba ese vestuario por dentro. Tenían a la estrella rajando de toda la plantilla y salvándose de rebote en un séptimo partido que llegaron de forma estúpida. Por suerte o por desgracia, tampoco es que fuesen a llegar mucho más lejos. Los finalistas Thunder les metieron un 4-1 de manual, con un quinto partido tremendo en el que demostraron que sí que eran una amenaza para el anillo. Hicieron parecer a los Lakers un grupo de jugadores destartalados sin rumbo alguno. Todavía no lo sabía ni el propio Kobe, pero a sus 33 años acababa de jugar su último partido de los playoffs. 2 años tras ese anillo, el equipo pintaba mucho peor. Ya no contaban con la figura de Phil Jackson como guía, jugadores clave estaban fuera, tenían peleas internas y mucho mal rollo. Por si fuera poco, Jim Bass continuó con varias purgas a nivel interno, cargándose a grandes veteranos de la franquicia y a cualquier persona que tuvo relación con Phil. Técnicamente, el objetivo del equipo era rearmarse, reestructurarse y volver a competir por todo. Kobe no era eterno y debían apostar muy fuerte para reconfigurar al equipo. Para ello dieron 4 rondas por un Steve Nash de 38 añazos, pero es que luego movieron a Bynum, que acababa de ser All-Star, para conseguir a Dwight Howard. No era el movimiento de Chris Paul, pero en 2013 Howard seguía siendo una gran amenaza. Un interior muy duro, defensor de élite, autosuficiente, con solo 27 añitos y que apenas un par de temporadas atrás quedó top 2 por el MVP. Sobre el papel, este traspaso era espectacular y de hecho así se vendió. Era un riesgo alto, porque había muchas dudas sobre la edad del proyecto, el posible estado de los jugadores a nivel físico, cómo iba a encajar todo, pero estaban haciendo una apuesta que, si salía bien, los iba a llevar al anillo. Por eso fue cómico que tras apenas 5 partidos de temporada regular, sí, 5, despidieron a Mike Brown. Llegó a cambio Mike D'Antoni, que personalmente considero que es un gran entrenador, salvo que le des una plantilla totalmente contraria a lo que él sabe jugar. A partir de aquí, todo lo que podía salir mal, salió mal. Mike D'Antoni quería poner a correr y jugar rápido a un equipo de viejos. Steve Nash se lesionó y volvió a un nivel lamentable. Pau tuvo varios problemas con el estilo de D'Antoni desde prácticamente el primer día. Y Howard, bueno, no estuvo ni cerca del nivel de los Magic, fruto de recuperarse de una lesión, y además tuvo problemas por su ego con medio equipo. Aquello era un absoluto circo, con un juego mediocre, un equipo con muchos dramas en el vestuario y una situación que estaba a punto de reventar por cualquier parte, aunque lo peor estaba por llegar. Tras promediar casi 39 minutos a una edad tardía, el cuerpo de Kobe dijo basta. En un partido frente a Golden State, ejecutando un movimiento que había realizado cientos de miles de veces, su Aquiles se rompió. Era el final de su temporada. Sin su figura central, San Antonio destrozó a los Lakers en los playoffs, y ya llegada la agencia libre, Howard prefirió marcharse, firmando por menos dinero y menos tiempo con los Rockets de Harden. Era el final de un ciclo.
Así es como llegamos a la temporada 13-14, que fue un desastre. Los Lakers no lograron atraer a otra estrella y Kobe regresó en diciembre. Jugó 6 partidos a un nivel bastante bajo y tras eso una fractura en su rodilla izquierda lo apartó para el resto del año. Así es como firmaron una temporada terrorífica, ganando solo 27 partidos, de la élite al pozo más profundo, marcado por 1000 decisiones fatales. Un desastre de época, las cosas como son. Es normal que los fans no tengan un buen recuerdo de estos años porque, madre mía. Lo peor es que aun sin Kobe y con resultados tan malos, la tensión no se redujo. Pau continuaba a tortazos con D'Antoni porque entendían el baloncesto de formas muy diferentes. Eso y que cuando pierdes mucho, pues todo es un drama. También es cierto que se lo buscaron un poquito, especialmente desde las oficinas. Era una humillación tras otra y de repente la franquicia se transformó en un hazmerreír. No era el primer equipo campeón que se derrumbaba, pero 1, fue una caída durísima. 2, más importante todavía, eran los Lakers, la franquicia donde más drama se hacía y se hace por cualquier tipo de noticia. En un escenario terrible y a la espera del regreso de Kobe, llegó la agencia libre de 2014, que tampoco fue muy bien. Como de costumbre y con dinero para repartir, aunque tampoco mucho, los Lakers salieron a cazar estrellas. Disponibles estaban jugadores como LeBron, Bosh, Melo, Wade o Gordon Hayward, entre otros. Acabaron consiguiendo a Jeremy Lin y a Carlos Boozer. El equipo seguía siendo un desastre y Julius Randle, recién llegado desde el draft, se partió la pierna en su debut, así que ese récord final fue de 21-61, todavía peor que el año anterior. Por cierto, Kobe no pudo jugar más que 35 partidos, operándose del hombro y acabando su temporada. Tras todo este caos, obtuvieron el número 2 del draft, que daría paso a la llegada de D'Angelo Russell. En la siguiente agencia libre volvieron a ser ignorados. La meta era Aldridge, entre otros nombres que sonaron pero no llegaron. Simplemente pudieron firmar a Lou Williams, a Roy Hibbert y a Brandon Bass. Este año tampoco tenían absoluto buena pinta, y por eso mismo llegó el anuncio que nadie quería pero muchos temían. Kobe Bryant se retiraría al acabar la temporada. Hay 2 motivos para que esto sucediese. El primero es evidente, y es que físicamente estaba machacado. Por mucho que le hubiese gustado, que seguro que sí, su cuerpo no daba para más. El segundo es que, bueno, los 3 últimos años habían sido un completo desastre. Ese partido final de los 60 puntos contra Utah para despedirse tiene mucho de nostalgia y muy poco de lo que fue esa última temporada para el propio Kobe. Se vio superado por el resto de estrellas, físicamente muy por detrás y cada vez más limitado. Estaba roto, su cuerpo no seguía su cabeza y sobre todo estaba tremendamente mal rodeado. Aunque esa actuación fue una última luz en una etapa muy oscura, lo cierto es que se retiró de forma trágica, con 17 victorias y por la puerta de atrás, tras unos cuantos años alejadísimo de la gloria. Es imborrable todo el éxito que tuvo Kobe con los Lakers desde su debut hasta la temporada 14, el 5º anillo. Ahora, lo que sucedió durante las últimas 6 temporadas es criminal. La cosa es que la franquicia empezó a tomar malísimas decisiones y también hicieron apuestas que salieron mal. Reemplazar a Phil Jackson por alguien de su categoría era imposible, y de ahí fueron para abajo. Entrenadores que no encajaban, jugadores que provocaron batallas de egos, mal juego, dejar ir a secundarios interesantes, movimientos a la desesperada, todo mal. Fue un declive constante durante años, pasando de ganar 57 partidos en 2011 a los 17 en 2016. Una caída tremenda, durísima. Y lo peor es que Kobe, hasta la lesión del Aquiles, seguía siendo una superestrella. Tras el anillo de 2010 y hasta la lesión en el final de 2013, queda top 5 del MVP las 3 temporadas. También es seleccionado en el mejor quinteto de la NBA y es All-Star, promediando 25, 28 y 27 puntos por noche. No es que Kobe desapareciese, simplemente es que fue peor rodeado, con compañeros que no estuvieron a su altura y que él tampoco supo gestionar. Todo fue tensándose y de ello nació una malísima atmósfera que cuando quisieron corregirla ya no hubo manera. La franquicia no estuvo a la altura de una superestrella que, en caso de haberlo hecho un poquito mejor, en caso de hacer un pelín mejor las cosas, seguramente tendría algún que otro anillo más y serían unos cuantos, Pensad que Jordan logró su segundo three-peat cuando ya tenía 33 años. LeBron consiguió 2 anillos pasando los 31. Karim en los propios Lakers ganó hasta 5 títulos pasados los 32. Tim Duncan otros 2. Por eso, los últimos años de Kobe en los Lakers fueron un fracaso mayúsculo por culpa de la franquicia, porque los ejecutivos hicieron las cosas muy mal. Es complicadísimo mantenerse en la élite de la NBA, incluso siendo una franquicia como Los Ángeles Lakers, y Kobe lo pagó muy caro. Gracias por ver este vídeo, tienes otro guapísimo en pantalla y nos vemos pronto. What can I say? Mamba out.